Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este su espacio detrás del poder. Hoy, el comentario analítico, la crisis diplomática colombo-ecuatoriana y el enfrentamiento Uribe-Petro. Señoras y señores, lo que estamos presenciando en las últimas horas entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual mandatario Gustavo Petro trasciende el rifirrafe político cotidiano. Nos encontramos ante un episodio que revela las profundas fracturas de la política colombiana contemporánea, la vulnerabilidad de nuestras relaciones internacionales frente a las disputas domésticas y los riesgos de utilizar acusaciones graves sin el debido respaldo probatorio en un contexto de alta tensión regional. Entonces, en primer lugar, es fundamental contextualizar el trasfondo económico de estas controversias. La decisión del gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, de incrementar la llamada tasa de seguridad sobre productos colombianos, primero al 50% y luego al 100%, no es un hecho aislado. Representa una medida proteccionista que afecta directamente a miles de empresarios, transportadores y trabajadores de fronteras, especialmente en departamentos como Nariño, Putumayo, Cundinamarca. Cuando dos países vecinos alteran abruptamente sus condiciones comerciales, las consecuencias humanitarias económicas son inmediatas: pérdida de empleos, encarecimiento de canasta familiar y el fortalecimiento de economías informales que, paradójicamente, pueden beneficiar a los mismos grupos armados que ambos gobiernos dicen combatir. Ahora bien, el núcleo del conflicto actual radica en la acusación del presidente Petro de que Álvaro Uribe habría ejercido influencia detrás de escena para motivar estas decisiones arancelarias desde Quito. Esta afirmación, replicada en canales oficiales, es de una gravedad extrema. Implicaría que un expresidente colombiano estaría actuando contra los intereses económicos de su propio país en coordinación con un gobierno extranjero. De ser cierta, estaríamos ante un posible acto de traición a la patria. De ser falsa, no, nos enfrentamos a una difamación institucional que erosiona la credibilidad del Estado colombiano ante la comunidad internacional. Uribe ha respondido con una estrategia de contraofensiva jurídica y política. Negó categóricamente cualquier contacto con autoridades ecuatorianas. Detalló que sus visitas respondieron a compromisos académicos de Guayaquil y Cuenca, y lanzó un desafío público a que, aunque retóricamente potente, es políticamente peligroso. Si la mentira es suya, renuncia a la presidencia. Si la mentira es mía, renuncio a la política. Este tipo de ultimátums binarios, aunque efectivos son para movilizar bases electorales, rara vez contribuyen a enclarecer la verdad. La política democrática no debería funcionar mediante apuestas existenciales, sino mediante mecanismos institucionales de rendición de cuentas. Es aquí donde el papel de Gustavo Bolívar, exdirector del DPS, merece una reflexión crítica, al señalar en redes sociales la coincidencia temporal entre los viajes de Uribe a Ecuador y los anuncios arancelarios, pero admitiendo explícitamente no tener pruebas. Bolívar alimentó un ciclo de desinformación que luego el propio presidente Petro utilizó para formular su pregunta controversial. Este patrón, acusa primero, investigar después, se ha convertido en una práctica tóxica que debilita el debate público. Es un Estado de derecho. La carga de la prueba recae sobre quien acusa, no sobre quien debe defenderse. El Centro Democrático, por su parte, ha respondido con una estrategia de espejo. Además de respaldar a Uribe, contraataca recordando las polémicas visitas de Petro a Manta, Ecuador, y sus presuntos vínculos con alias Fito, cabecilla de los choneros. Esta técnica de Guatamuntins, desviar la atención señalando supuestas faltas del oponente, puede ser efectiva en el corto plazo mediático, pero no resuelve el fondo del asunto.
Dos posibles errores no se anulan mutuamente. Ambos merecen escrutinio independiente. Desde una perspectiva diplomática, esta confrontación es particularmente delicada. Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes y Colombia enfrenta sus propios desafíos en materia de orden público fronterizo. En lugar de coordinar estrategias binacionales contra el narcotráfico y las estructuras criminales transfronterizas, ambos gobiernos parecen más enfocados en dirimir disputas ideológicas. La respuesta de Uribe es someter el conflicto a un arbitraje extremo, aunque interesante en teoría, resulta ingenua en la práctica. Las relaciones interestatales no se resuelven mediante terceros, cuando hay soberanía nacional en juego. El impacto económico ya es tangible. Empresarios colombianos reportan cancelación de pedidos, de camiones varados en la frontera y pérdidas millonarias, mientras las élites políticas intercambian dardos en redes sociales. La economía real, la de los ciudadanos a pie, pagan los costos. Esta desconexión entre la disputa política y el sufrimiento ciudadano es quizás el espejo más preocupante de la situación. ¿Qué caminos existen para desescalar este conflicto? Primero, el presidente Petro debería precisar si cuenta con elementos de juicio concretos sobre la supuesta injerencia de Uribe y detenerlos, canalizarlos por las instancias competentes, Fiscalía, Procuraduría o comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso. Segundo, Uribe, como una figura influyente de la oposición, podría utilizar su capital político para promover un diálogo constructivo sobre la relación colombo-ecuatoriana, en lugar de limitarse a la descalificación. Tercero, ambos bandos deberían reconocer que la seguridad fronteriza y el comercio legal son bienes públicos y que trascienden las coyunturas electorales. Finalmente, este episodio nos invita a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en la política contemporánea. Plataformas como X permiten la inmediatez, pero también la simplificación excesiva de temas complejos. Una acusación de 280 caracteres puede desencadenar una crisis diplomática. Una rectificación, en cambio, rara vez tiene el mismo alcance viral. La responsabilidad de los líderes políticos no termina al oprimir, publicar. Deben anticipar cómo sus palabras serán interpretadas, amplificadas y utilizadas en contextos que escapan de su control. En conclusión, la disputa Uribe-Petro sobre Ecuador es un síntoma de males mayores: la polarización que impide consensos mínimos en políticas exteriores, la instrumentalización de la diplomacia con fines domésticos y la erosión de los estándares probatorios en el debate público. Colombia merece una oposición que fiscalice con rigor y un gobierno que gobierne con prudencia. Mientras estos principios no primen, episodios como este seguirán repitiéndose y quienes más sufrirán las consecuencias serán, una vez más, los ciudadanos que esperan que sus líderes resuelvan problemas reales en lugar de crear conflictos imaginarios. La historia juzgará no a quien ganó este round retórico, sino quien actuó con responsabilidad frente a los intereses superiores de la nación.